los extremos. Y en este caso, muchachos, eso pasó con el modelo keynesiano. Hacia la década de 1970, muchachos, en la economía se empieza a experimentar algo llamado estanflación. ¿Saben qué es la estanflación, muchachos? No. ¿No? La estanflación, muchachos, nosotros la conocemos como el estancamiento de precios, el estancamiento de la producción con el alza de precios. Es decir, muchachos, la nada cuesta. Fenómeno que están experimentando actualmente en nuestra economía. Muchachos, ¿la economía está creciendo o está estancada? Es más, ya tenemos recesión técnica. A ver, niños, ¿qué está pasando ahorita con la economía mexicana? Está estancada, ¿no? Está subiendo mucho todo, ¿no? Y está subiendo mucho todo. O sea, no hay producción, no tenemos crecimiento económico y además es caro. Eso, muchachos, se llama estanflación, estancamiento económico con alza de precios. Este fenómeno, muchachos, es la característica de las llamadas crisis modernas, por así llamarlo. La crisis de 1929, muchachos, fue una crisis de estancamiento económico normal, común y corriente, en la cual se veía un estancamiento de la producción y una caída de los precios. Esas eran las crisis normales, por así llamarlas, ¿no? Después de que se implemente el modelo keynesiano, muchachos, las crisis empiezan a tener características distintas y como con los clásicos, pasó lo mismo con los keynesianos. Los keynesianos estaban, no, para recuperar la actividad económica, ¿qué hay que hacer con el gasto, muchachos? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Si la economía está estancada, ¿qué pasa con el nivel de empleo, muchachos? Ustedes tienen sus... Me encanta que... Eso, ahí está, ya jale el lápiz. ¿Qué nos dice la teoría keynesiana, muchachos? Si nosotros vemos que la economía va en picada, ¿qué tenemos que hacer con el gasto de gobierno? Aumentarlo. Aumentarlo. Y en teoría, muchachos, pues si va cayendo, aumentamos el gasto de gobierno y en lugar de llegar hasta acá, a lo mejor lo que hacía nuestra curva era hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa con el modelo keynesiano, muchachos? Pues veías que empezaba a entrar la recesión y decías, pues fácil, política económica, y gastabas, y volvías a gastar. ¿Y qué creen que pasaba con la economía, muchachos? ¿Había una reactivación o no? Sí, se reactivó. ¿Seguros? Se los pongo así. Tienen beca, niñi. Están construyendo 2 focas. Están construyendo... no, que ya se va a inaugurar el aeropuerto. Tienen un aeropuerto, tienen un tren, tienen ayudas para los adultos mayores, ayuda para las madres solteras. Pregunta, ¿la economía mexicana está trabajando o está estancada? Se estanca porque genera inflación, ¿no? No tienes producción, entonces, ¿cómo vas a tener crecimiento económico? Sí, muchachos, ese es el problema. Abusamos de los modelos. Esto nos pasó a nosotros, ya nos pasó. En la década de nos pasaba desde el 76, para serles sincera. En 1968, muchachos, ya se empieza a ver el deterioro de las condiciones económicas en nuestro país. De ahí que haya también como resultado, se hayan dado los movimientos sociales del 68 y del 71. Acompañado de eso, muchachos, hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, muchachos, hay que reconocerle algo al señor. En términos económicos tenía una férrea disciplina fiscal. Y hasta ese sexenio, muchachos, se mantenía el principio de finanzas públicas sanas y de una deuda externa controlada. Es decir, México no pide un peso de más que no pueda pagar. Jamás se tenía un estricto control de la capacidad de pago de la economía mexicana
Y entonces decían, si México no tiene esa capacidad de pago, así nos vamos a mantener. Sin embargo, muchachos, en el sexenio de Luis Echeverría, esa férrea disciplina fiscal se rompe. Recuerden que está el halconazo del 71 y eso tiene un impacto en las decisiones de política económica. Se empieza a hacer un gasto excedente 1. Revisen cuándo se da el mayor reparto agrario en México. Y el mayor reparto agrario en México se dio precisamente en el sexenio de Luis Echeverría, o sea, ¿cuántos años después de la revolución? La creación de muchas escuelas, muchachos, precisamente también se dio en ese sexenio. En ese sexenio se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ajá. Las vocacionales cambian su nombre a CECITS. Se crea el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, los de GETIS, los CECITS, que eran solamente educación técnica. En ese entonces se funda la gloriosa Huamasca-Posalco. Bueno, yo qué puedo decir, ¿verdad? Se funda la UAM, muchachos. Ajá. Todo esto para distender las presiones sobre el sector estudiantil. Pero todas estas obras que se hacen de la nada o necesitan dinero, muchachos. Construir universidades, pues necesitan dinero. Y si ya tenías problemas de dinero, pues empiezas a pedir prestado. El reparto agrario, alguien era dueño de las tierras, hay que repartirlas o pagar indemnizaciones. Entonces, todo esto, muchachos, lleva a que se rompa la disciplina fiscal en ese sexenio y hasta 1976 se da una de las devaluaciones fuertes del peso mexicano frente al dólar. Se acaba el famoso 12 pesos con 50 centavos que se había mantenido desde 1954. Del 76, ahora sí podemos hacer un corte en términos de sexenio, del 76 al 82 entra José López Portillo con el famoso discurso, vamos a llevar un gobierno austero, hay que meter disciplina fiscal. Todo empieza muy bonito, muy parecido a cierto discurso de cierto señor que está ahorita en la presidencia. En serio, si ustedes revisan, muchachos, por eso les digo, tienen que estudiar historia, porque por eso hacemos cada burrada. Entra José López Portillo, entra con un discurso muy parecido al que están escuchando ahorita, de hay que acabar con la corrupción, hay que llevar disciplina, finanzas públicas sanas, bla, bla, bla. El problema, muchachos, es que se viene la crisis de hidrocarburos a nivel internacional y México empieza a ser uno de los países exportadores de petróleo importantes y pues empezamos a gastar dinero. El problema, muchachos, es que en ese sexenio empieza a darse el crecimiento con inflación. Ajá. La economía mexicana crecía a tasas reales del 6 al 8%, pero tenías inflación de 2 dígitos. Hacia finales de los 80, a principios del 81 comienza a caer el precio internacional del petróleo, muchachos. Diciembre del 82, devaluación de más del 170% del peso mexicano frente al dólar y una inflación de 3 dígitos. Muchachos, nosotros ya fuimos Venezuela. Bueno, no tenemos inflación de miles de millones, pero pues ya tuvimos inflación de 3 dígitos. ¿Sale? Eso es esta inflación. Ya lo vivimos, ya sabemos de qué se trata. A ustedes no les tocó afortunadamente, pero a sus papás, a sus abuelos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante esta disparidad, esto que les estoy diciendo a ustedes que nos pasó a nosotros, eso le pasa a la economía norteamericana, pero a inicios de la década de los 70. ¿Quiénes dictan los modelos, muchachos? ¿Latinoamérica o Estados Unidos y los demás países? Estados Unidos y los demás países. Estados Unidos y los demás países. Ellos empiezan a ver este fenómeno, muchachos. Por eso México, en ese periodo entre los 70, entre la década de 1970 y la década de 1980, muchachos, es cuando se rompe la tendencia entre las economías. Ahora sí que se acentúa la diferencia entre economías desarrolladas y en vías de desarrollo, como se utilizaba antes esa terminología. Entonces, en la década de 1970, muchachos, surge el modelo monetarista.
encabezado por Milton Friedman. Y aquí, muchachos, es donde se ve que el exceso del gasto público, que las políticas económicas, y aquí se retoman los principios de la escuela neoliberal de pensamiento económico, muchachos, se retoman esos principios. El Estado no debe intervenir activamente en la actividad económica, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque genera distorsiones. Aquí los monetaristas y después los neoclásicos, muchachos, tienen claro algo. El Estado, sí es buena la participación del Estado, pero no hay que exagerar. Debe de ser solamente puntual. En algunas actividades, no en todo. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de los clásicos que nos dicen, no, que no se meta para nada el Estado, muchachos, monetaristas y neoclásicos reconocen que el Estado debe intervenir, pero es una participación reducida. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. Sí, entonces vamos a empezar. Y aquí empieza a reconocerse, muchachos, el papel de los financieros en términos teóricos. ¿Y a qué me refiero a que se reconoce el papel de los financieros en términos teóricos? Muchachos, generalmente ustedes trabajan con activos físicos, es decir, trabajan con inversiones que generen productivas, o trabajan con capitales bursátiles, lo que discutíamos al principio del cuatrimestre, con dinero que genera dinero. Generalmente, ¿con qué trabajan los financieros? Con los bursátiles, mi. Con lo bursátil. Con lo bursátil, dinero que genere dinero. Ya discutíamos de por qué decimos que es capital parasitario y todo eso. Bueno, en el monetarismo, muchachos, gracias a Milton Friedman, se reconoce la importancia del dinero en la actividad económica. Y Milton Friedman, en uno de los postulados de esta escuela, señala que el dinero lo es todo. ¿Estamos de acuerdo? Y que, ojo, muchachos, y que las variables nominales sí tienen impacto en las variables reales. Es decir, el precio, el dinero, sí tiene impacto en la producción, en el nivel de empleo, en la tasa de interés, y no solamente como indicador de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de los clásicos y de los keynesianos. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Lo podría repetir, Miss, por favor? Sí, hijo. Que para Milton Friedman, el dinero, así lo establecen los postulados, lo es todo. ¿Ya qué se refiere esto? A que los cambios en la cantidad de dinero que existe en la economía tienen impacto en las variables reales. Es decir, no solamente afectan a los precios, va a afectar al nivel de empleo, va a afectar al nivel de producción, va a afectar a la tasa de interés. ¿Y tienen razón? Sí, sí tienen razón, muchachos. Pregunta. Ahorita, ¿el fenómeno inflacionario es un fenómeno asociado a la cantidad de dinero y a la producción? ¿Solamente podemos controlar la inflación controlando la cantidad de dinero o hay otros factores? Niños, cuando tenemos problemas de inflación, ¿le pegamos a las variables reales? ¿Le pegamos a la producción? ¿Le pegamos a las expectativas de crecimiento de un país? ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con esta escuela de pensamiento económico. Entonces, el monetarismo, y los vemos juntos con pegados. Aquí vemos a Walras, a Jevons, todo lo que ya vieron en otras materias. Entonces, escuela neoclásica. Monetarismo. Surge como crítica al modelo keynesiano
al establecer que la tasa de desempleo se relaciona inversamente con la variación de los salarios reales. ¿Han escuchado hablar de que si incrementan los salarios aumenta el desempleo, muchachos? De aquí viene. Ajá. Si aumenta el salario, aumenta el desempleo. Si disminuye el salario, disminuye el desempleo. De ahí se establece la famosa curva de Phillips que en algún momento les llegaron a mencionar. Entre más, para controlar la inflación, muchachos, en algún momento en nuestra economía se castigaban demasiado los salarios, de manera que los salarios eran o siguen siendo extremadamente bajos, muchachos, pero ¿qué pasaba con el nivel de empleo? Podríamos decir que teníamos personas con trabajo mal pagadas, pero con trabajo. Actualmente, muchachos, ni aunque bajes los salarios o aunque sean salarios mal pagados, puedes contener la tasa de desempleo porque tienes más problemas estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Niños, No, Miss, todo bien. ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Me encanta que se queden callados. No, con la variación de los monetarios. ¿Cómo? Ya que los trabajadores, ya que los individuos no sufren de ilusión monetaria. A ver, muchachos, ¿qué pasaba con los keynesianos y con el aumento del salario? ¿Qué pasa con los programas, muchachos? Desde el punto de vista keynesiano, ¿qué pasa si yo les doy dinero? ¿Qué pasaba con la economía? Si yo aumentaba el gasto de gobierno y les doy la famosa ayuda niño. A ver, ¿qué pasa con la economía si yo les aumento las transferencias? Acaban de hacer un examen de eso. ¿Qué pasa si aumento las transferencias, muchachos? ¿Qué debería de pasar con la economía? Debería de aumentar. Debería Pero la aumentar. producción baja, ¿no? ¿Por qué debería de aumentar la producción? No, disminuye la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque Aumento las transferencias, aumentó mi ingreso, tengo más dinero y en teoría, ¿qué debería de pasar con la producción? ¿Qué debería de pasar con Q, muchachos? Debería de aumentar Debería porque de... consume más. Ajá, se consume más. En teoría, ¿qué nos dicen los keynesianos? Ah, mira, tú vendías X cantidad de producto, ahora todas las personas tienen más dinero, quieren consumir más y entonces tendrás que producir más y aumenta la producción. Lo vimos hasta el multiplicador, la derivada de Y con respecto a las transferencias es igual a C sobre 1 menos C por 1 menos T, y ya veíamos eso. Si era una variación positiva, pues esto aumentaba el ingreso. Todo muy bonito. ¿Qué pasa, muchachos, con la ilusión monetaria? Yo sé que me estás dando más dinero, pero estoy consciente que están subiendo los precios. Es decirles, muchachos, yo les doy, su ingreso aumenta 100 pesos, pero los precios están aumentando también. Vamos a poner que sus precios eran de 1 peso. Los precios eran de 1 peso. Ajá. Y ustedes ganaban, vamos a ponerlo igual, 1 peso.
Este va a ser nuestro ingreso. Teníamos un peso. Ahora mi ingreso subió a 100 pesos. Pero mis precios también subieron a 100 pesos. ¿Va a cambiar en algo mi patrón de consumo, muchachos? No, Miss. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso, pero también aumentan los precios. Porque O está sea, sigues aumentando. teniendo tu misma... ¿Cómo se llama? Ajá. Ah, fue el nombre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya tiene la idea. Pero ahorita a ver si me ¿Qué acuerdo. está? Dice, ahorita me acuerdo. No, está bien. Es correcto lo que dice Omar, muchachos. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros sufrimos de ilusión monetaria, ajá, ¿qué El es la poder ilusión adquisitivo es el mismo, monetaria? ¿no? Ah, el poder adquisitivo exactamente es el mismo. Cuando nosotros sufrimos de ilusión monetaria, muchachos, borro esto, digo, mira, mi ingreso pasó de 1 peso a 100. Si yo solamente les pusiera esta información, muchachos, y no conocieran nada más, ¿ustedes qué dirían de su ingreso? ¿Que están mejorando o que está empeorando? Está mejorando, ¿no? Supuestamente. Que está mejorando supuestamente. ¿Qué pasa, muchachos, cuando vemos los precios? Y vuelvo a mi ejemplo tonto, ¿no? Antes una galleta costaba 1 peso y ahora mi galleta me cuesta 100 pesos. ¿Estoy ganando más o estoy ganando exactamente lo mismo? Fíjense, ustedes con el ingreso de 1 peso comprábamos una galleta 1 peso, ahora cuesta 100 pesos. ¿Estoy ganando más, menos o lo mismo? Ya lo dijo Mar. Lo mismo, Miss. Lo mismo. Exactamente, exactamente lo mismo, muchachos. A eso se refiere con que nosotros no sufrimos ilusión monetaria. Y esa es una de las críticas, muchachos, que se le hace precisamente a la política económica, o por lo menos una crítica de una servidora hacia la política económica que está llevando la actual administración con referencia a los programas sociales. No estoy diciendo que sea malo ayudar a las personas mayores, no estoy diciendo que sea malo darle una beca a los niños. El problema, muchachos, es el efecto que tienen esos ingresos en la economía. ¿Qué está pasando, muchachos? Ok, pensemos en las personas adultos mayores que están pensionándose, acuérdense, esos adultos mayores ya tienen un ingreso. Vamos a poner que esos adultos ganan 50 pesos, esa es su pensión, por poner una cantidad. Y ellos consumían bienes por esta cantidad de dinero. Ahora yo les doy 3,200, no, 3,800 creo que les están dando. Y ahora ganan 3,850 pesos. Estas personas, muchachos, ¿qué consideran que está pasando con su ingreso? Que está Que está aumentando. aumentando. Que está aumentando. Y si está aumentando su ingreso, en teoría, ¿qué hacen? Gastan Consumir más. En teoría, consume más. Y si la producción ya está, y vuelvo a lo mismo, muchachos, esta parte se nos olvida y por eso tengo a mis ingenieros. ¿Qué pasa, ingenieros? ¿La producción se puede cambiar de la noche a la mañana o ya está proyectada? Debería de ser proyectada, ¿no? Debería. Ustedes que ya trabajan, muchachos, que están en empresas y todo, ¿la producción puede cambiarse de un día para otro? Sobre todo a mis ingenieros que les toca ver la logística y todo eso. No. Ustedes No. que todo ya está planeado, ¿tienen un margen de maniobra, sí o no? Sí. Pero ese margen de maniobra es muy grande o es relativamente pequeño. Pequeño. Si exagero es a lo mucho un 5%. Sí. Exagerando, creo que tienen un margen de maniobra como del 5%. Exagerando, ¿no? Porque no dice tengo un 10, un 20. Exageran un 5% de margen de maniobra.
Si ahora las personas tienen más dinero, muchachos, y ustedes tienen una proyección de la demanda y de repente esa demanda aumenta considerablemente, ¿qué va a tener que pasar con los precios en el mercado? ¿Lo puedo repetir, Miss? Aumenta. Ustedes ya tenían proyectada su demanda, tienen su margen de maniobra y ya echamos el margen de maniobra también al costal. Ya aumentamos nuestra producción el 5%. Sin embargo, ese incremento no alcanza a cubrir la demanda del mercado. ¿Qué va a pasar con los precios, muchachos? Aumentan. Y entonces, ¿a dónde se te fueron tus 3,850 pesos? ¿Siguieron siendo lo mismo o volvemos al punto anterior? Quedamos ganando exactamente lo mismo. Quedamos igual que el punto anterior. Quedamos igual que en el punto anterior, quedamos ganando lo mismo. Eso es lo que pasa, muchachos. Los monetaristas señalan que nosotros como entes económicos, como el famoso individuo económico, estamos conscientes que tenemos fenómenos inflacionarios y no porque me estén pagando más significa que yo voy a poder comprar más bienes. Es el famoso ajuste salarial que se da a principios de año, ¿no? Por decir, este año creo que fue un aumento considerable al salario mínimo, que dijeron que creo que aumentó de 108, 120 pesos a 170, algo así. 177, 178 está el salario. ¿En cuánto está el salario mínimo? A ver, revisen rápido. Creo que está en 180 pesos, pero no me crean. Salario mínimo 2022. Nosotros somos zona 100, yo exagerando, 177 pesos. Miren, el salario mínimo pasó este 2022, muchachos, de 141 a 172 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 172,87 centavos. Ese es el salario mínimo, muchachos. En el norte pasó a un salario más alto, pasó de 213 a 260. Pero recuerden que es por las franjas salariales ahora. Pero la media es 172 pesos, muchachos. ¿Qué está pasando con este salario? ¿Nos alcanza para comprar más o menos bienes? Igual, ¿no? ¿Se quedaría igual? ¿Seguros que estamos igual? No. Menos bienes. Menos bienes. ¿Por qué, chaparrito? Porque exactamente tiene 172 pesos con 87 centavos en un día. ¿En cuánto está el kilo de carne? Necesitan ir al mercado. En 180. Es Ahí por barato, mi en mi casa. pueblo está en aquí en mi pueblo está en 120. No es cierto, está en 150. Ahí por tu casa 180, yo 150. Vamos a dejarlo en la zona pura, 150. Un kilo de carne. ¿Cuánto nos sobra, muchachos? A 172, réstele 150. ¿Cuánto nos queda? 22.87. 22,87. ¿En cuánto está el kilo de tortillas? 14 o 16, creo. 7 pesos, ¿no? ¿En cuánto? 14, bueno, 17. Entre 14 y 17, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en 14. A nuestros 22,87, quítele un kilo de tortillas. ¿Cuánto nos queda? 8 pesos con 87 centavos. 8 pesos con 87 centavos. El limón está en 60. Las fresas están en 80 el kilo. El jitomate está en 25, un kilo de azúcar está en 20, el kilo de huevo está en 40, los frijoles también están en 35 el kilo de frijoles, en 40 el kilo de arroz. ¿Qué hago con 8 pesos con 87 centavos?
Comprar 8 picafresas o 8 tamborcitos. 8 picapresas y hacemos negocio y entonces si las vendemos a 1,50 y hacemos una proyección, ¿no? Pero exacto, me alcanzan para 8, ya ni los chicles Ya cuestan ni eso. para 8 picafresas, ni ya están a 1.50. Oh, Valió. la inflación ya valió, ya le pegó hasta, a mí no me gustan las picafresas, pero bueno, pues sí me gustan los tamborcitos. Entonces, muchachos, ahí se nos fueron nuestros 172 pesos con 87 centavos. Las personas que no saben de esto, muchachos, cuando les dijeron que su salario iba a pasar de 144 a 172, ¿qué pensaron? ¿Que estaban ganando más, menos o lo mismo? Que estaban ganando más. Que estaban ganando más y por ende que les iba a alcanzar para más bienes. Eso es la ilusión monetaria, muchachos. Ajá. La ilusión monetaria, y ahorita se los pongo, nosotros no sufrimos de eso, nosotros estamos conscientes. Por eso dicen que los economistas, los ingenieros que teman un poco más de áreas económicas, muchachos, ahí sí mis financieros se me pierden, se les olvida un poco ese efecto, muchachos. No todos, pero a muchos financieros sí se les olvida y se los digo a nivel, no a nivel escuela, sino a nivel profesional, muchachos. A muchos financieros se les olvidan esos efectos inflacionarios y luego dicen, pero, ¿qué pasó? Se te olvidó el fenómeno inflacionario, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre. Ese es el que viene a arruinar la fiesta. Entonces vamos a tener, muchachos, que la ilusión monetaria, ¿quiere? Ahí está. Y lo cambiamos de color. Vamos a tener que la ilusión monetaria, es la tendencia de los agentes económicos a modificar su comportamiento como consecuencia de cambios en las variables nominales. Nosotros, muchachos, cuando no sufrimos de esta ilusión monetaria, es que estamos conscientes que están cambiando los precios o que me estás aumentando el sueldo, sí, pero también están aumentando los precios. ¿Debo de modificar mi patrón de consumo, muchachos, o estoy quedando probablemente tablas? La idea es que quedáramos tablas. Sabemos que el efecto es mayor de los precios que el incremento salarial, pero suponiendo que fuera a la par. Mi comportamiento yo debería de estar consciente que estoy ganando exactamente más, menos o lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro eso, muchachos? Sí. ¿Sí? Esto, muchachos, este planteamiento es desarrollado por la escuela monetarista y por eso les digo, es una crítica al modelo keynesiano. ¿Por qué se da esta crítica al modelo keynesiano? Porque recuerden, al principio nos funciona, pero al principio estaba saliendo de no de cualquier guerra, estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, tenías economías devastadas en su totalidad, Europa estaba devastada, parte de la economía norteamericana no estaba devastada, pero se estaba recomponiendo, venías de una crisis de estancamiento económico que fue la del 29, tienes el surgimiento y la consolidación de la Unión Soviética, o sea, tienes muchos escenarios, muchachos. Y bajo este espectro, pues te funcionó incrementar el gasto, te funcionó aumentar el gasto de gobierno, pero no siempre puedes aplicar ese modelo. Por eso, y la burla que se nos hace a los economistas, muchachos, es que nosotros siempre contestamos depende. Cuando nos preguntan, oiga, es que ¿cómo puedo arreglar esto? Depende.
¿Y de qué depende, muchachos? De cómo esté el contexto macroeconómico. Vamos a ponerlo así, muchachos. En este momento que tenemos un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, ¿se pueden tomar las mismas decisiones que se tomaron cuando fue la Segunda Guerra Mundial, muchachos? Porque algunos estaban haciendo ese análisis comparativo y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Acuérdense que ya le está pegando a todos los mercados. ¿Podemos hacer el mismo análisis o son contextos completamente diferentes? Contextos diferentes. ¿Mm? Entonces, muchachos, entre contextos diferentes, entonces puedo aplicar las mismas medidas que apliqué con Alemania, con Rusia. No. Sí, queda claro, muchachos, eso es importante, por eso el famoso depende, por eso las variables, las medidas se tienen que analizar. Y ojo, ¿te apoyas en las teorías económicas? Claro que sí, pero tienes que irle moviendo cada vez un poquito más, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener de nuestra escuela? Ay, antes de que se me olvide, porque a ustedes no se los comenté y creo que a lo mejor les interesa también. Muchachos, por parte de la maestría en Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco va a haber una conferencia precisamente del nuevo orden mundial. Les paso la liga, es en línea. Ajá, y pueden acceder gratuitamente. Creo que les van a dar constancia de asistencia virtual, entonces para que lo tengan en cuenta. Se los voy a poner con verde, mírame, por favor. Esta es una nota solamente de información cultural. La conferencia no es obligatoria, no me tienen que hacer tarea, nada más es para que no repitamos tonterías. Conflicto ruso-ucraniano. Y recuerden, muchachos, que no todo es blanco, no todo es negro. Los únicos que salen perdiendo aquí, pues es la población en general. Hay quien argumenta que pues Rusia solamente está defendiendo sus fronteras pues está rodeado de la OTAN. Y si ven los mapas, geopolíticos, muchachos, Rusia está rodeada precisamente por bases de la OTAN. Si se ponen de aquel lado, sí tienen razón. Si se ponen del lado de Ucrania, muchachos, obvio, ¿no? Entonces, aquí recuerden que entre conflictos armados, la población civil es la que siempre sale perdiendo. Entonces, es el conflicto ruso-ucraniano en la antesala de un nuevo orden internacional. Es por Facebook, muchachos, les anoto la liga. Por eso pueden ingresar de manera completamente gratuita. Maestría. Relaciones internacionales. UAMX. Ajá, esa es la liga, muchachos, esa es la página de Facebook de la maestría en Relaciones Internacionales de UAM Xochimilco. La conferencia va a ser el día 10 de marzo a las 12 horas. Entonces la pueden ver sin ningún problema si es que les interesa. Y en algún momento, muchachos, si quieren, está para más informes. Les paso el correo, es Relaciones Internacionales @correo.uam.xochimilco.mx. ¿Sale? Por si alguien está interesado, ya que estamos en esto del análisis del nuevo orden mundial, esa es una conferencia, les puede interesar, muchachos. Continuamos
con nuestro análisis de la política monetaria. Eso solamente es una nota. Entonces, muchachos, ante este fenómeno de que no carecemos y que Milton Friedman señala que nosotros no sufrimos de ilusión monetaria, muchachos, él dice que el dinero va a tener impacto en las variables reales en la economía, que no es como lo dicen los clásicos, muchachos, de que el dinero solamente genera inflación, sino que también tiene impacto en el nivel de empleo. Entonces, vamos a tener que el monetarismo es representado Friedman. Y los economistas que llevan esta materia de escuelas la de historia de pensamiento económico, muchachos, ustedes ven que Milton Friedman pues encabeza la escuela de Chicago. ¿Quién encabeza? La escuela de Chicago. A ver, muchachos, ¿qué es la escuela de Chicago? Esta sí es pregunta para los economistas. Los famosos Chicago Boys, Miss. Los Chicago Boys, a ver qué pasaba con ellos. ¿Qué planteaban, muchachos? Así como tenemos la escuela austriaca, por decir, muchos de ustedes me dicen del doctor David, que el doctor David es mucho de economía conductual. Bueno, y que les ha dicho él que él es partícipe o partidario de la escuela austriaca. La escuela austriaca, muchachos, es una escuela de pensamiento económico enfocada en el comportamiento del ente económico. Ajá. Y que pues realmente el ser humano no es un ser racional. ¿Sale? Esas son las escuelas de pensamiento. Como hay monetarismos, así. Entonces, ¿qué es la escuela de Chicago? Aunque sea de Wikipedia. Dice que la escuela que se caracterizó por rechazar las ideas keynesianismo, que mostraba a favor de la intervención del Ajá. Estado. Ya se me fue. ¿Eh? ¿Qué más, hijo? Es que se cortó. Que estaba a favor de la intervención del Estado para promover el libre... esperen. El libre mercado y las ideas el monetarismo. Sus principales exponentes fueron Milton Friedman y George Stigler. Y, pues ya, bueno, o sea, hay varias cosas. Hay varias, dice. Ok. Sí, hijo, no, está bien. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque la escuela de Chicago es eso, muchachos. Son muchos economistas egresados de la escuela de Chicago, valga la redundancia, en Estados Unidos. Y lo que ellos hacen, muchachos, es retomar estos principios. Y les digo, la escuela de Chicago, el monetarismo, dicen, es que el Estado sí debe intervenir, pero en el largo plazo. Ajá. Y no tiene impacto en el corto plazo. Es más, lo único que va a hacer es generar distorsiones y en lugar de arreglar las cosas, las va a empeorar. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de esta escuela de pensamiento? Ya me voy a apurar para dejarlos descansar. Supuestos. El primerito y la razón de por cuál se considera Milton Friedman uno de los defensores de los del sistema financiero, muchachos. Ahí está. El dinero lo es todo.
Ese es uno de los principales supuestos aportaciones de esta escuela de pensamiento económica. El dinero lo es todo, muchachos. ¿Qué va a pasar con esto? Las expansiones y depresiones son ocasionadas por culpa de los financieros, es decir, son ocasionadas por los mecanismos monetarios. Y lo hemos visto, muchachos. La crisis del 2008-2009 fue una crisis de producción, una crisis como la que estamos viviendo ahorita, o fue una crisis gestada simplemente por los mercados financieros y la especulación. La del 2008-2009. Perdón, ¿qué dijo, profesora? Que si las expansiones y las depresiones son ocasionadas por mecanismos monetarios, aquí ya está la principal aportación, una de las principales aportaciones, muchachos. ¿Qué pasó con la crisis del 2008-2009? ¿Fue una crisis de producción? ¿Fue una crisis a nivel internacional de desconfianza? ¿O qué pasó? ¿Fue una crisis gestada por quién? Por el sector inmobiliario, ¿no? Pues fue de producción porque hicieron casas de más. ¿Seguros? Y aparte porque ¿Seguros? se otorgaban créditos, Ajá. créditos a lo tonto, ¿no? En palabras burdas. Entonces, en palabras burdas. Entonces, ajá. ¿Vas bien? fue de especulación, por así decirlo. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De los mecanismos quién? Monetarios. Ahí está. ¿Sale? Eso, muchachos, acuérdense que los otros, tanto clásicos y keynesianos, muchachos, vemos el papel de la política. Para los clásicos vimos que la política económica solamente genera inflación. Veíamos lo del crowding out y veíamos lo de la neutralidad del dinero. Con los keynesianos vimos que estas políticas sí tienen impacto en las variables reales de la producción. Pero aquí estamos viendo, muchachos, que el dinero, tal cual, puede ser gestador de esas crisis y de esas expansiones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el dinero es uno de los agentes que puede generar la distorsión en la economía y lo estamos viendo ahorita. La inflación es un fenómeno asociado ¿a qué, muchachos? ¿Qué es la inflación? El aumento generalizado de los precios. El aumento generalizado de los precios. Y los precios, al fin y al cabo, ¿qué son, muchachos? ¿Qué representan los precios? ¿En qué se expresan los precios? ¿Cómo represento físicamente un precio? Les hace falta estudiar marxismo para entender esas cosas. A ver, muchachos, si el precio es la expresión del valor de una cosa, ¿cómo lo represento físicamente? ¿Cómo represento? ¿Mediante el trabajo, Miss? No, ¿cómo represento físicamente un precio? El objeto, tienen ustedes sus computadoras. Ajá, ese es el objeto, su mercancía. Esa computadora tiene un precio. ¿Cómo expresan físicamente ese precio? ¿Dinero? Ahí está. Entonces, ¿el dinero tiene un impacto en las variables reales de la economía, sí o no? Sí, ¿no? Sí, ¿ya ven? Les voy a pegar, chamacos. Esto, ahora sí, me voy a enojar con los financieros. Esto ustedes lo deben de manejar al derecho y al revés, porque es la razón de ser de los financieros. Porque ustedes trabajan con el dinero, con el sector bursátil, muchachos. Vamos a tener, muchachos, que el exceso, oferta de dinero, induce a los individuos a comprar bienes en lugar de comprar bonos. Ojo, muchachos, aquí vamos a empezar a hablar
de bonos, y en nuestro caso vamos a empezar a hablar de lo que son los famosos títulos de deuda del gobierno federal. Sin irnos tan lejos, nos vamos a ir con los CETES y vamos a considerar, ojo, y vamos a considerar el dinero, muchachos, como un instrumento tal cual que se cotiza, es decir, el mercado de dinero. Me conviene invertir en pesos o en dólares, considerando que esos pesos y esos dólares me van a ofrecer un rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? El dinero influye, la determinación del producto, en el corto plazo, la oferta monetaria, determina el producto nominal. Vamos a tener que los precios y los salarios son ojo, precios y salarios relativamente flexibles. Ya no son totalmente flexibles, medio flexibles. El sector privado es estable. Estado pequeño y libres mercados. Hay que contener la inflación. Y evitar la política gubernamental. ¿De acuerdo, muchachos? Muchachos, ¿están allí? Sí. Sí. ¿Ya terminaron de copiar? No, espera tantito. No, maestra. Un segundo. Ya para pasarles lista y dejarlos descansar. ¿No me Entonces, quiere no, pasar de atrás adelante? no, Ah. Bueno, dice, ¿por qué siempre me hace? Yo lo sé. Y este grupo es chiquito, son 25, imagínense con sus compañeros en los que son 65, y tengo una chica que se apellida Zamudio, siempre es la última. Pobrecita. Maestra, una pregunta. Una respuesta. El problemario está para dentro de la siguiente semana, pero este cuenta como calificación de este parcial, ¿verdad? O sea, tendría que subirlo ahorita para que ya No, ¿no? no, chaparrito. Ojo, el que cuenta para el parcial es el entregable. Ajá. El 2. Ajá. El 2. Tu problemario, hijo, es el famoso 40-50-10. Tu último 10%, lo que eran las actividades que hacíamos en el salón de clases, ese 10% corresponde a tu problemario del parcial y a tu problemario del final. ¿Sí? Ah, ok. Para sacar tu promedio de ahorita es tu examen, lo que sacaste en el examen, La entrega. más tu entregable 1 y 2. Ah, ok, vale. Y eso te da un total del 40. ¿Sale, muchachos? Entonces, Sale. bueno, lo que siguen copiando, nada más recuerden, miércoles, miren, ya por lo menos ya los voy a conocer algunos de ustedes y voy a dejar de estar viendo cuadritos con abreviaturas. Miércoles 9 de marzo. Salón A205. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
Nada más déjenme checar bien que no les esté dando información errónea. Si ya casi van a puras clases presenciales, ya son muy poquitas las que son multicampus, muchachos, precisamente porque se sabía que se iba a regresar. Entonces, nuestro salón es el A205. Acuérdense, tolerancia 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Con cubrebocas, muchachos, la recomendación es que sea KN95, KNF94. Ajá. Lo que sí, muchachos, es que sean de estos cubrebocas que no tienen válvula. Ajá, porque no los van a dejar entrar a la universidad. Y si consideran ustedes necesario, pues llevarse su careta. ¿Estamos de acuerdo? Otra recomendación, muchachos, es que lleven ya preescaneado el código para ingresar al campus, porque cada que ustedes ingresan al campus les piden el código, ¿no? Un QR en el cual manifiestan que no tienen síntomas, que están bien. Por decir, una servidora, muchachos, siempre tiene gripa. No, no es COVID, es alergia, ¿no? Entonces, aunque me tome mi medicamento, aunque todos ustedes siempre me están escuchando que ando toda moquienta, ojos rojos, pero es alergia. Entonces, ustedes tienen que estar conscientes, muchachos, que si tienen algún síntoma, por favor, avísenos. Ajá, o sea, si llegan a tener fiebre o algo, bueno, pues ya se toman las medidas, háganse las pruebas necesarias, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces les paso a lista para que ya se vayan a descansar.